Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan el punto de vista de la dirección general de este canal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a podcast sin tanto rollo. Esta ocasión es el segundo episodio en el que hablaremos de una película bastante interesante. No sin antes presentar a todos los que me acompañan, que es el gran equipo que somos. Kevin Hernández Ortiz. Y Héctor Herrera. Y bueno, estaremos presentándole una película que para mi gusto pues tiene sus cosas muy especiales. La película se llama El ladrón de bicicleta. Esta película pertenece a una corriente que se llama neorrealismo italiano. Esta corriente, déjeme le explico, se trata de un movimiento cinematográfico que surgió en Italia después de la Segunda Guerra Mundial. Cuenta historias posguerra y también nos da a ver lo que fue todas las vidas que sobrevivieron después de esta Segunda Guerra Mundial. Tiene algunas características como lo son el realismo, que nos presenta en sí algo muy objetivo y veraz de lo que es la realidad. También usa mucho las locaciones reales, es decir, hay mucho rodaje en las calles, paisajes, no son producciones muy preparadas, ¿no? Y también los que son actores no son muy profesionales, a veces salen en las mismas películas gente de lo cotidiano. También usa mucho la narrativa simple, una historia muy simple, pero que a la vez dice mucho. Y un enfoque a lo que es la otra cara de la moneda, que es la clase trabajadora, la clase pobre, y otras cosas más que ya estaremos comentándole. Los directores destacados de esta corriente, uno de ellos es Vittorio De Sica, otro es Federico Fellini y otro más importante también es Roberto Rossellini. Las películas emblemáticas de esta corriente son justamente El ladrón de bicicletas de 1948, Roma, Ciudad Abierta de 1945 y Paisa de 1946. Esta corriente tuvo influencias en otras más, como es la nueva ola francesa, de la cual estaremos comentando también más adelante. Y bueno, para comenzar ya en materia de este primer bloque de narrativa, quiero pues hacer un pequeño resumen para que ustedes más o menos sepan de lo que vamos a hablar. Bueno, esta historia se centra en una persona que se llama Antonio. Se llama Antonio Ricci, que es el sujeto principal de la película, y tiene un hijo que se llama Bruno Ricci. Y nos presenta al inicio de toda la película él siendo contratado para el trabajo de cartelero, es decir, poner anuncios, poner carteles en toda la ciudad. Para esto requiere una bicicleta.
que no tiene. Y bueno, su esposa, al ver esta situación, lo que hace es empañar, más específicamente sus sábanas, para poder obtener una bicicleta. La obtienen, ya la usan, y al primer día de trabajo de Antonio, pues la bicicleta le va a ser robada. Mientras está trabajando. Mientras está trabajando justamente. Y bueno, él desesperado sale corriendo detrás de la bicicleta que no pudo recuperar. Y ante esto, pues su hijo, el cual también transportaba en esta bicicleta, pues ahora lo hace a través del transporte público que había en esa época. También, después de esto que pasó, le cuenta la situación a su esposa y a otras personas que conoce. Y estos le dicen que lo van a ayudar a que encuentre su bicicleta. Y aquí van a un mercado que se pone en la ciudad de puras partes de bicicletas y intentan con esto recuperar la bicicleta o ver si alguna de las partes ya la habían desarmado. Al ver la encontraron, pues ellos siguen en la búsqueda, que Antonio y su hijo van buscando esta bicicleta. Se encuentran desde lejos a un señor, una persona ya mayor, hablando con otra persona que está montada en Antonio, al ver esto, se impresiona y sigue a esta persona en bicicleta, pero pues no lo alcanza, así que opta por buscar al señor, al adulto mayor, para que le dé informes de la bicicleta o del joven con quien estaba. Pero este señor se mete a una iglesia y pues a ellos les toca perseguir al señor, se meten a la iglesia. Antonio le pide de favor a este personaje que le dé informes, o sea, que le ayude, pero pues él tiene negativa y termina escapándose, ¿no? Después de esto, tienen conflictos Antonio con su hijo, Bruno, ¿no? Vemos que le pega. Y bueno, ahí hay como una pequeña ruptura de esa relación. También vemos después de esto que ellos dos se van a comer para poder como salirse de esta realidad, de sus problemas. Y pues ahí también nos enmarca mucho la diferencia de clases. Se ve también enfocado mucho ahí una familia de clase más alta. Más alta. Y después de esto, pues siguen en la búsqueda, pero en una ocasión ven a una persona en la calle. Esta persona los voltea a ver a ellos y se va corriendo justamente, y pues Antonio y su hijo lo siguen hasta que se meten a una casa y en donde hay muchas mujeres, pero pues ellas lo sacan, ¿no? Sacan a Antonio, a su hijo, y también sacan a esta persona. Entonces, pues ellos discuten. Antonio asegura que este personaje se robó la bicicleta. Él lo niega rotundamente y termina por no poner una denuncia ante este personaje. Y por último, vemos cómo Antonio, en esta desesperación por pues tener una bicicleta, porque representa mucho para él, se ve obligado a robarla. Y que al final de cuentas la justicia sí aplicó para él, pero para originalmente. Entonces, con todo este yo quiero poner sobre la mesa y preguntarles cuál fue algo que les llamó la atención de toda esta historia, o cuáles fueron los puntos que le llamaron la atención. Quiero empezar por Marisol.
A mí, para empezar, toda la película yo estuve así como bien tensa. O sea, a mí esta película me dio mucha tristeza, la verdad. Y bueno, una parte fue justamente después de buscar y buscar y buscar la bicicleta y no después de buscar la bicicleta, después de que también que le pegó a su hijo, o sea, ya ven que creo que una persona se había caído a como a un lago, ¿no? Algo así. Habían dicho de que un niño se estaba ahogando. Ajá, y entonces su papá empezó a preocuparse. Yo creo que fue eso a mí lo que me llamó la atención, o sea, de que él dijo, o sea, como que puede ser mi hijo. Ajá, sí, se puso así de a pensar de que mi hijo puede ser, incluso corrió y buscó a ver si era su hijo, estaba muy preocupado, gritando y gritando. Y pues sí, o sea, me dio como a entender de que todo tiene solución menos la muerte, entonces sí, esa fue la parte en la que más me llamó la atención y me hizo como... Pues la marca, pues, desde un inicio el contexto de que pues es la Italia que se está reconstruyendo tras la Segunda Guerra Mundial y pues nos sumerge en y la mayoría de la gente trata de solucionar sus problemas, mándale a otros. Y pues prácticamente la justicia no resuelve de todos estos problemas por la crisis de la posguerra y pues donde la gente trata de sobrevivir donde sea y pues a lo largo de la película se nos van mostrando diversos ejemplos que pues para la reflexión nos van a servir un poquito más por conservarlos para dar un mejor entendimiento de las reflexiones. No, A destacar es la imagen que refleja María, de madre luchadora, que carga con el trabajo del hogar y de hacer en los momentos en el que nuestro protagonista Antonio no tiene trabajo, que no se veía en el cine previo italiano debido a que solo se mostraban películas propagandísticas y el rol de la mujer estaba muy denegado, no se veía un rol así de fuerte en las mujeres, eran más como ocultadas, ¿sí? Eran muy pocas las que... Y otra cosa que quiero decir es que antes las películas no eran tan fuertes, no tocaban estos temas, no se mostraba incluso los italianos y esos temas sociales pues empezaron con el neorrealismo ya después de que se fue el fascismo y pues eso reflejó por fin la realidad que tenían. y bueno, tienen razón, o sea, yo quiero destacar algo que, bueno, la bicicleta, si vemos la película, decimos todo lo que desencadenó una bicicleta, ¿no? Pero, pues en este caso la bicicleta pues cumple dos cosas. Es el objeto, o sea, por el cual carrera y es el objetivo del propio para conseguir buscar y encontrar la bicicleta. Pero también vemos cómo Antonio tiene la ayuda de su hijo. Tal vez no sea una ayuda, vamos a decir, grande, pero es una ayuda emocional, ¿no? También la ayuda de su esposa, indirectamente, pero vemos que construye una sociedad a partir de lo que dejó la Segunda Guerra Mundial. O sea, vemos cómo es que cada persona está intentando volver a la normalidad y en esta ocasión esta película nos presenta pues una pequeña y muy pequeña parte de un montón de vidas son destrozadas por la guerra. O sea, bien nos pudo haber mostrado, no sé, la vida de un niño o la vida de un anciano o de una ama de casa, de una mamá, pero en esta ocasión es pues representar una pequeña parte de todo lo que engloba esta situación. También pues es importante decir que, bueno, esta perspectiva de cada uno, porque por ejemplo yo podría decir que estos tres personajes principales que
nos presenta la película, cada uno representa algo, ¿no? El niño puede representar la inocencia, la vulnerabilidad que tenemos ante una realidad, pues, que en algún momento nos puede absorber. También, por ejemplo, el padre, que es Antonio, pues representa esa lucha, esa manera de aferrarse a querer salir, a querer sobrevivir, ¿no? Querer salir adelante. Exactamente. Y bueno, la esposa, pues en sí, ¿cómo es que nosotros reaccionamos ante estas cosas? La esposa sale muy poco, sale en el inicio, ¿no? Pero pues ella en todo lo que salió salía preocupada, ¿no? Y esa es una parte de lo que representa también, o sea, esa preocupación que nosotros tenemos ante estas situaciones y ante cómo tenía esta forma de pensar, ¿no? También vemos en la película el mercado de bicicletas y vemos, uno cuando lo ve a simple vista dice, bueno, es algo muy normal, cotidiano, pero cuando te pones a pensar dices, pues esta fue la forma de que las personas salieran adelante, ¿no? O sea, Se organizaron. exactamente, esa era su forma de vivir. Tal vez robándose bicicletas y vendiéndolas por partes. Por Subsistir. de subsistir. Y, por ejemplo, de Antonio acusando a este personaje que después no le pone denuncia. Vemos también cómo es que Antonio se da cuenta que no nada más es su problema, no nada más tiene problemas él. A este chico que lo acusa Antonio le da como una... Sí. Y dice su madre como que somos gente humilde. O también el señor que va a misa, el viejito que persigue, también es, o sea, como encontrarse con otros pedacitos de vida y decir, bueno, o sea, yo no nada más tengo el problema. Mucha gente también intenta salir de sus problemas. También podemos mencionar que, bueno, al final es muy irónico cómo es que Antonio se convierte en el malo, ¿no? O sea, al final, o sea, cómo es que, o sea, desde Cuando que del principio él era la víctima. él era la víctima hasta que después, ya cuando veían mal porque acusaba sin pruebas. Sí. Y cuando robó, Nadie ya lo todos ayudó. lo veían mal y decían que era un ladrón. O sea, uno se pone a preguntar, ¿por qué en el inicio no pasó eso? O sea, ¿por qué en el inicio Nadie lo ayudó. nadie lo ayudó? Si él iba corriendo detrás de la bicicleta, gritando, Ajá. y nadie. Sí. Ajá, entonces, eso es como lo irónico que presenta esta película, pero no es la película en sí, o sea, yo creo que es en sí mismo la vida, o sea, la realidad así te ponen las cosas. También, otro punto importante que uno cuando ve la película dice, evidente, que estaba al inicio de la película, con la que va la esposa, que se vuelve ya después cuando Antonio pierde la bicicleta, dice uno, o sea, ¿cómo? Ajá. Él primero decía, como que no, Está loco. ajá, Ajá. y luego No creo. dice, o sea, sí, y es como que te ejemplifica todas las vueltas que da la vida, ¿no? Sí. O sea, lo que uno puede reincidir, aunque uno piense que no. Entonces eso es interesante y también, pues, mucho de esta película tiene el sentido humano. ¿Por qué? Porque en la escena de cuando Antonio le da una cachetada a su hijo, ¿no? Después vemos que pues le sigue importando, ¿no? O sea, a pesar de todo el conflicto que hay alrededor por la bicicleta, esta película como que también dice, pues, o sea, también te enfoca en las relaciones que hay entre Antonio y su hijo. Entonces es como decir, pues no perdamos de vista que seguimos siendo humanos. O sea, tenemos problemas, tenemos que subsistir, pero también tenemos que fijarnos en las relaciones que
que hacemos. Y bueno, algo más que quieran agregar. Pues no, los demás. Bueno, entonces, esto fue un análisis así muy rápido, pero yo creo muy sustancioso. Y vamos a regresar ahorita con el segundo bloque, que va a ser el de la directora. Pero los invitamos a que no se despeguen, a que nos sigan escuchando. Prepárense por ahí alguna botana, no sé, prepárense un café, una bebida, vayan a comprar algo para seguir disfrutando de esta plática que, bueno, va a traer cosas más interesantes ahorita al regreso. Y bueno, nos vamos a un corte y regresamos. Mi presente. Eccomi. C'è Cataldi? Eccomi! Ma lavare per 2 giornate al cantiere del Tufello, si te va. Non me va, capo, non me va, ci vado su. Ma che, ve li posso fabbricare io le cose? Mari. Mari. Che c'è? Che è successo? Ma dimmi se non so disgraziato. Che c'è, Antonio? C'è il posto e non lo posso prendere. È il posto. Senti, guarda che non ho capito bene. Che hai detto? Fermi, Tantò, fermi del momento. Senti, che hai detto? C'è il posto? È buono pure, municipale. E beh, se rimedia, Antò. Che non si può rimediare? Ma che te vuoi rimediare? Ci vuole la bicicletta. Subito. Se non mi presento subito, il posto se lo via un altro. Che si può fare allora? E che vuoi fare? Buongiorno, signora Ricci. Buongiorno, signora. Non te la dovevi impegnare sta bicicletta, Antò. E che te mangiavi? State zitto. Mannaggia a me quando sono Non ti nato. fa sentire. Vi ha voglia di buttarsi al Però fiume. stai zitto. Vi ha voglia. Levati, Antò. Regresamos de este corte, esperemos que hayan acomodado sus cosas para estar más cómodos y seguir escuchándonos, seguir viéndonos en donde estén, en su carro, escuchándonos, lavando trastes, haciendo la tarea, en donde sea que nos estén escuchando y viendo. Bueno, vamos a empezar con este segundo bloque, que es el de director. Y para esto quiero darle la palabra a Marisa, que nos va a dirigir en esto del director de esta película, El ladrón de bicicletas. Bueno, a ver, muchachos, vamos a hablar un poquito del director. Como ya todos sabemos, es Vittorio de Sica. ¿Ok? Bueno, él nace un 7 de julio de 1901 en un municipio llamado Sora, allá en Italia, ¿verdad? Conocido mejor como el Valle Latino.
Ok, bueno, él fue un director y actor también de cine italiano que pues fue partícipe de la creación, como ya lo había mencionado Héctor, del neorrealismo. Bueno, donde él al igual que otros cineastas pues buscaban mostrar la realidad de lo que dejó la guerra. Ok, entonces bueno, algunas de sus películas más conocidas fueron, como ya todos sabemos, El ladrón de bicicletas de 1948 y El limpiabotas de 1946, que de hecho esta película recibió un premio Oscar a la mejor película extranjera. También otra muy conocida fue Dos mujeres, que fue de 1960. Otra también es Matrimonio a la italiana de 1964. Y también otra es Ayer, hoy y mañana de 1963, igual también fue ganadora de un premio Oscar por ser la mejor película de habla no inglesa. ¿Okay? Bueno, Vittorio De Sica destacó más que nada por su habilidad de trabajar con actores no profesionales, como ya también lo mencionaron. Bueno, los actores, él utilizaba actores, básicamente personas así de la calle, comunes, como tú, como yo, ¿ok? Entonces, él lo hacía porque las personas tenían problemas, o sea, reales. No, ellos no estaban actuando, eran sus problemas, era su vida cotidiana, ¿ok? Entonces, pues eso le hacía que podría encajar mejor con el perfil del personaje. Y pues el personaje era más genuino y auténtico. ¿Okay? Bueno, también él destacó por sus filmaciones en exteriores, como también ya lo mencionaron. Muchas de sus películas fueron en exteriores, fueron en escenarios comunes, en la calle. ¿Okay? Y pues también él era muy, muy empático. Él tenía mucha empatía con la gente pobre, como ya lo mencionamos, estaban en la posguerra y pues había mucha pobreza. Y pues bueno, ¿ustedes qué me pueden mencionar del director? ¿Algún comentario? Yo leí que él, tenía como la necesidad de mostrar la verdad. Sí, y es lo que hacen todos los directores de esta misma línea de realismo. Lo que hacen es mostrar la verdad, pero mostrar la verdad para que la ética prevaleciera. O sea, para nosotros no meterle mano a lo que de verdad está pasando, sino mostrar tal cual lo que pasa, en realidad no estructurar una gran historia, sino que la historia la haga en sí la realidad. Y lo que hace este director y muchos directores es que, pues rodando sus películas en este ambiente real, con un escenario real, con personas reales, interactuando con ellas, yo creo lo que hace es reafirmar, la misma realidad reafirma la situación que está viviendo. O sea, la misma realidad pues va construyendo ese guión y te va diciendo que efectivamente lo que se muestra o lo que se decía sí es real. Pues yo sí voy a resaltar eso de esa característica del director de usar actores reales, porque en sí le da una esencia más realista a la película, porque a diferencia de una persona que está actuando, puede no saber a ciencia cierta qué es, por ejemplo, los detalles más minúsculos, los rasgos, las actitudes, el movimiento de las manos, pero a diferencia de un actor, una persona real que está teniendo estos problemas se siente más genuino, se siente más realista, y que pues para un actor más experimentado sí le costaría trabajo mínimamente darle una pizca de realismo. Sí, todo no. Bueno, pues complementando a mi compañero, yo creo que sí es cierto todo lo que dijeron, pero es porque en realidad todo lo que están actuando lo sintieron, sienten que eso les ha sucedido, porque les ha sucedido, o sea, dentro de su vida. Por eso es ese sentimiento genuino que logran transmitir a través de las cámaras al momento de que los graban. Otra cosa que quiero destacar es cómo seleccionaron a los actores, porque cada uno era una persona común, como mencionaron mis compañeros. El protagonista antes era un obrero, o sea,
y después de la película siguió trabajando de obrero hasta que lo despidieron porque la compañía en la que estaba sufrió pérdidas grandes y como dijeron de que había ganado mucho dinero con la película, fue uno de los primeros despedidos. Nuestra actriz que interpretó a María anteriormente era una periodista. Ella fue seleccionada por Vittorio De Sica cuando le estaba haciendo una entrevista. La vio, le dijo que si quería probar en hacer el casting y de ahí fue aceptada. Y Bruno fue seleccionado justamente por su manera de caminar, no fue como seleccionado por sus talentos artísticos, pero también influyeron. Bueno, otra cosa también del neorrealismo, bueno, que destacó fue que, o sea, era improvisación durante el rodaje. O sea, lo que querían generar los directores neorrealistas era que tener esa interacción con las personas que los miraban, ¿no? O sea, para crearles dudas, para crearles preguntas y pues sí, realmente para buscar la verdad. También por eso decían, era esencial para ellos la improvisación de sus rodajes. Y bueno, no sé si sabían otro dato curioso del director, pues fue que destacó él por salvar la vida de más de 300 judíos durante el rodaje de su película llamada La Puerta del Cielo de 1943. Él contrató a personas para hacer extras o para hacer falsos técnicos y así pudo salvar la vida a 300 judíos. Algo que, bueno, yo leí que se relacionaba mucho con esta película era otro personaje que se llamaba César Savanti, que él era guionista y justamente estructuraba muchas de estas historias. Pero lo curioso es que él fue primero director de periódicos populares. Entonces es cierta relación porque pues él conocía de viva voz y cercanamente todo lo que le pasaba a la gente, ¿no? Y de ahí podía no estructurar, pero sí pensar en cómo contar las historias, que es lo que hace el periodismo. Sí. Bueno, ¿algo más que quieran mencionar sobre el director? Sería todo. El director. Sería todo. Bueno, entonces vámonos al siguiente corte, al siguiente refil, para que, bueno, vuelvan a buscar alguna botana, algo que tomar, o rellenen su taza. Tomen agua. Tomen agua. Vayan al baño. Es importante, vayan al baño, justamente. Y bueno, regresamos con el siguiente bloque, que es de imagen, producción, sonido, todo lo que es la parte producida de la película, ¿no? Entonces regresamos, ya volvemos. Che ne fermi un momento in via della Padre? Niente, si tratta di un momento, devo passare da una che lavora. Da una. Sì, da una. Fermati un po'. Ma chi ci sta qui? Te l'ho detto, quella. Faccio in un minuto. Ma chi? Mo' vengo. Sbrigate, eh? È mio? No, è mio. O vedi che è mio? No, ma guarda che è mio. Dai, No, stiamo no. 5 a 3, No, stiamo. 5 a Stiamo 4. 5 a 3, stiamo. Portiere? 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 Scusi, sta qui la Santona? La Santona? Sì, quella che vede. Non lo so. Proviamo al primo piano. Proviamo. Sta qui la Santona? Sì, porta in fondo. Ecco, da levare.
Ah, ragazzi, ma ci guardi un momento? Sì, vabbè. Non mi sta a letto, credendo che era l'influenza. Hai chiamato il dottore? L'ho chiamato, ma che vuole fare? Porta in fondo. È passato febbraio, passato marzo, aprile. Ma quanto tempo hai sta a letto? È più di un anno. Me lo potevi portare da me? Come faccio a muoverlo? Che non si può muovere. Che devo fare? Quella sì e quella no. Dio mio, dammi la luce, dammi la luce. Tuo figlio s'alzerà dal letto prima che le foglie cadano. Che vuol dire che cadono ste foglie? Vuol dire che il tuo figlio in autunno s'alzerà. Mari, andiamo via. No. Mari, Dio, dammi andiamo, cammina. dammi la luce. Ma che stai a fare? Ma niente, io ho da 50 lire. Andiamo via, non fa la scema. Mi disse che il posto l'avresti trovato. L'hai trovato e io voglio far dovere mio. Mo vengo dentro e gli dico quello che penso. Ma sì, va bene. Bueno, ya estamos de regreso después de este pequeño corte comercial. Esperamos que les esté gustando esta plática, esta conversación que estamos haciendo con mucho esfuerzo para todos ustedes. Y bueno, vamos a seguir con este tercer bloque ya, que se trata de imagen, producción, sonido y todo lo relativo a la realización de la película. Y para esto cedo la palabra a mi compañero Donovan. Ok, voy a abarcar desde los puntos, desde las escenas que me parecieron más importantes y que quiero remarcar. La primera es la escena inicial, en la cual se nos muestra una junta de empleo en la cual hay varias personas o un grupo reunido en el cual todos están buscando un empleo, pero como es en la época posguerra, en esos instantes eran muy escasos los trabajos, en los cuales hasta el trabajo más sencillo era muy difícil de obtener. Por fortuna nuestro protagonista lo pudo obtener, pero necesitaba de una bicicleta. La siguiente escena que quiero remarcar es una que es muy simbólica, en la cual justo cuando va entrando a su departamento junto a su esposa María, en el fondo se escuchaba un bebé llorando, en el cual mientras más se intensificaba las expresiones de nuestro protagonista Antonio, también se iban intensificando los llantos del bebé. La siguiente escena que quiero remarcar es la del empeño, en la cual cuando ya le están entregando la bicicleta, ve de reojo cómo están guardando los bienes que habían empeñado recientemente, entre los cuales se logra visualizar un montón de sábanas de otras personas que bajo las mismas circunstancias hicieron lo mismo para sustentarse. La siguiente es cuando ocurre el robo, en la cual se nos enfoca al criminal y a su ayudante para realizar tal acto, en el cual ya cuando se les es robada no hubo ninguna ayuda de ningún tipo de persona, en lo cual es como si hubiera estado solo ante tal adversidad, y a pesar de que una persona sí le intentó ayudar, justamente el ayudante la disuadió para que su compañero escapara. En la plaza de bicicletas se siente un cierto negativismo hacia Antonio, a Bruno y a Cocho y a sus compañeros de trabajo, porque hay como cierto reservacionismo hay reservacionismo sobre las clases sociales. No, o sea, sí son sobre las clases sociales, pero sobre todo de ocultar de la procedencia de dónde vienen las bicicletas, como que no quieren mostrar sus procedencias, como que ven sospechoso de que empiecen a indagar. Y cuando se están yendo
de la plaza de bicicletas, hay una escena en donde Bruno se cae y Antonio no se da cuenta. Como que nos demuestra que está tan ensimismado en la búsqueda de la bicicleta que en ciertos instantes descuida a su hijo. Un aspecto fundamental en esta película es la muestra de la desigualdad, entre la cual se nos demuestra la forma más clara en el restaurante, en la cual Bruno observa a un niño rico comiendo con su familia, pero unas muestras no tan claras son cuando se nos demuestra la casa del ladrón de la bicicleta de Antonio, en la cual solo viven en una sola habitación 4 personas, en lo cual nos demuestra que dentro de la pobreza hay pobreza más fuerte. Y la escena más remarcable de la película, en mi opinión, es cuando Bruno se da cuenta del robo que realizó su padre, en la cual ya pierde la ilusión o, ¿cómo lo digo?, ese idealismo que tenía hacia su papá, de verlo como un modelo a seguir, en el cual ve cómo al final cayó en el acto tan deleznable que le realizaron a él. Y por último, en la escena final, ya cuando lo estaban a punto de encarcelar a Antonio, Bruno interviene llorando y el sujeto al que le habían robado se percata de la situación de los dos y decide dejarlos ir. En el último instante, Antonio ya no puede con el sentimiento de todo lo que estuvo aconteciendo en estos días y empieza a llorar. En ese instante su hijo se da cuenta de tal situación y lo agarra de la mano y se van juntos a casa. Por ustedes, ¿cuáles fueron las escenas más importantes? Bueno, a mí la imagen se me hizo, o sea, muy interesante, porque bueno, como ya vimos que fue todo así improvisado y eran actores comunes, ¿no? Gente normal. Y pues sí, o sea, las escenas vemos que no tienen así como tantos acercamientos y así son así como escenas genuinas. O sea, improvisadas, ¿no? O sea, como si tú estuvieras dentro de la película, tú viendo, tú viviendo, tú entrando a la casa, tú paseando por la calle. Eso se me hizo muy interesante. Pues. Es lo que comentábamos antes en el corte, que es como si tú estuvieras de testigo a carne propia, viva, la película, de lo que está pasando. O sea, tal es el deseo de capturar la realidad que omiten en ciertos casos este tipo de planos de más comerciales, más del cine normal, por ponernos estos planos que son como de la óptica humana, ¿no? Sí. Entonces sí, es cierto lo que dices. También la música que ponen, porque sí, o sea, por ejemplo, cuando están persiguiendo al ladrón, pues que ponen el típico chan, 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 entonces te hace pensar que hay un hincapié en voltea ahí, porque aquí es la escena esperada o así, de que ahí tienes que ponerte nervioso o así. Pero es algo, fíjate que irónico, porque bueno, decimos que estas películas y esta corriente, pues se supone que se caracteriza por tener una sencillez técnica, ¿no? O sea, por quererte mostrar casi al 100% lo que es, sin casi que se vea tu intervención de toda una producción. Pero ahí es cuando dices, bueno, le ponen música, pero no quieren, o sea, como figurar como tantos efectos, pero sí le ponen de su mano. Entonces ahí es como que dice uno, bueno, entonces, ¿quieren que nosotros veamos la realidad? ¿O cómo está la cosa? Es que bueno, como también mencionamos hace rato, quieren hacer hincapié en el sentimiento. Sí, o sea, justamente como lo que te decía hace rato, justamente en el corte, que bueno, o sea, y es algo que puede ser un análisis muy subjetivo, pero puede uno pensar que esto es porque, bueno, normalmente en nuestra realidad no valoramos tanto los momentos, ¿no? Es una realidad muy rápida. Pasan y ya. Pasan. Entonces, pues puede ser que lo que quieran dar a entender con música y con todo esto es como un llamado de atención a que aprecies tú este momento, ¿no? A que fijes más tu atención a sientas la tristeza. A este tipo de cosas, ajá, exactamente. Sí. ¿Tú, Kevin? Pues no, la verdad ya dijeron todo lo que tenía que decir también. Sí.
Bueno, como Sí, un porque dato que se me olvidó mencionar es que como la producción sí fue de muy bajos recursos, no tenía micrófonos disponibles y todos los audios, los diálogos que están en la película fueron doblados posteriormente a su finalización. No está, o sea, sí está interesante cómo se desarrolla todo este género de cine, porque uno queda acostumbrado a todas estas películas planeadas, comercializadas, Sí. que tienen una producción pues Muy impresionante y costosa. Claro. Y es lo que comentábamos en el corte, que decíamos, bueno, uno cuando ve este tipo de películas llega un punto en que no sabes diferenciar qué es lo que se pone, qué es lo que se planea, y qué es lo que no se planea, Ajá. ¿no? O sea, llegas en el punto a decir, bueno, por ejemplo, no sé si se acuerdan en la película que salen un grupo de personas cubriéndose de la lluvia. De la lluvia. Están como en una pared, ¿no? Ajá. Cubriéndose. Ahí puede uno pensar, bueno, ¿eso fue pensado un poquito por la película? O se dio. ¿O se dio? O sea, ¿o fue por casualidad y accidente? Entonces, y a veces uno sí llega a tener este tipo de preguntas porque son elementos que tanto pueden ser pensados como pueden ser arrojados por la misma realidad. Y pues sí, esta es la incógnita que nos deja este tipo de películas. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Aportar algo? Pues no, pues nada, solamente ese comentario de que se siente muy ordinario y en la producción solamente se tiene esa necesidad de intervenir cuando no queda en claro ese sentimiento de aquí quiero que pongas atención. Que pongas atención. Es cuando se utiliza un recurso en la postproducción. Y bueno, en lo que leí, decía el cineasta que hizo esta película, que bueno, la mayoría, incluso los mismos actores que salían en protagónico, eran improvisados. Sí. O sea, que realmente ni siquiera tenían un estudio como tal. No, era gente común. Era actoral. Ajá. Pero uno dice, bueno, es lo que comentábamos aquí con Marisol. Uno dice, bueno, este tipo de actores no están hechos, pero la misma parte de que viven esta realidad los forja, ¿no? O sea, este actor tira, como en un discurso, como en una conversación, tira la primera palabra y todo el entorno rebota. Y así es como dice el actor, entonces yo voy a actuar de esta manera, y de esta manera rebota y rebota, y así es como se va formando más algo bien. Un acto consecuencia. Exactamente, algo que no fue pensado, pero que la misma realidad te va indicando por dónde es el camino. ¿Algo más que decir? Pues, sí. También otra cosa, no sé si vieron que predominaban mucho las sombras. O sea, era una iluminación que no estaba pensada ni siquiera, ¿no? Sí. Pero esto como, ¿qué les evoca? O sea, ¿qué les hace sentir este tipo de iluminaciones? Yo creo que la vida ordinaria, ¿no? O sea, porque, bueno, ya como ya lo mencionamos, ¿verdad? Todo era improvisado y pues sí. O sea, no era nada pensado y simplemente ahí estaba el enfoque, ¿no? O sea, tú solo grababas y ahí estaba la iluminación. Claro. Sí, solamente que, nomás rescatando un poco el comentario, pues, de esas sombras y que no estaba pensado, pues sí, es el transcurrir de la vida ordinaria. O sea, no es nada planeado, no es nada pensado en lo que vaya a ocurrir, simplemente deja que ocurra. Sí. Y justamente, bueno, la iluminación que no está pensada es, pues sí, refleja tal cual lo que podemos ver nosotros con los ojos en cualquier momento de nuestra vida, ¿no? Y esto yo creo que nos hace sumergirnos más en la carne propia de todos los que están presentes en este tipo de escenarios, ¿no? Y bueno, ¿algo más que comentar?
No. ¿Algo? No, y es todo. Bueno, entonces con esto finalizamos este tercer bloque y bueno, vamos a un corte muy rápido, no nos tardamos nada. Ustedes mientras tanto pues síganse poniendo cómodos, tomen agua, vayan al baño. Sigan hidratándose, aprovechen, y mientras regresamos y bueno, pues sin más que decir, vámonos a un corte y regresamos. Guarda che macchina qua, guarda. Guarda questa 24, vedi che macchina, guarda che non faceva così, non si capita più, se la vedi più non faceva così. Guarda, ci siamo. E vedi sto telaio. Forse sì e forse no, perché Roma non è un mostro, Roma non è un numero negozio. Beh, che marca è? Perché? La volete comprare? No. Che chiaro, non vedi che è vernice fresca? Sì, vabbè, ma devo guardare solo il numero della matricola. E che ci fai col numero della matricola? Che te compri il numero? Non si compra il numero, ma va a vedere il numero del telaio. E se io lo voglio far vedere? Mo vado a chiamare la guardia e poi vediamo. E va a chiamare chi te pare, va. Ma perché? Che è roba rubata? E chi ha detto che è rubata? Voi ci avete l'obbligo di far vedere il numero a chi io vuoi vedere. E tu mi fai vedere il numero delle scarpe tue? No! E io non ti faccio vedere il numero della bicicletta mia! Ma che ci fai chi i numeri? Ci giochi all'otto? No, non ci gioco all'otto. Proprio non lo voglio il campanello. Lo senti come suona bene? È mezz'ora che stai qui. Lo compri il campanello, eh? Lo vuoi? Di. Quanto costa un campanello? 150 lire. Lo vuoi? Senti quanto fa bene, senti. Te lo compro. Tu hai fatto la denuncia e sei a posto. Fai vedere sto telaio. Andiamo di levate sto sfizio, non si può più lavorare in pace. Che non ti fidi manco di me? Bueno, pues ya regresamos de este corte comercial. Corte comercial no tenemos porque, bueno, no tenemos patrocinadores aún. Pero si alguien se quiere patrocinar, aquí estamos. Pero esperamos que, bueno, haya sido de su agrado todos estos bloques que hemos presentado para ustedes. Y bueno, ya casi finalizando con este podcast. Vamos a este último y cuarto bloque que es sobre la reflexión y todo lo que nos dejó esta película de Ladrón de Bicicletas. Y para eso le voy a ceder la palabra a mi compañero Kevin. Muchas gracias. Pues ya en contextos generales esta película tiene una crítica a la sociedad, más particularmente por la falta de oportunidades y cómo nosotros podemos llegar a convivir con algunos problemas, en este caso pues lo que es la Italia después de la Segunda Guerra Mundial y cómo se está construyendo. Pero en este contexto hay algunos factores que son los que le dan
pues son los que hacen que acarren la trama de la película, como es la bicicleta. Este elemento puede ser inútil para mucha gente, pero en realidad en ese momento la bicicleta era fundamental porque podías moverte. En este caso de la película se movían los personajes a través de toda la ciudad de Roma, y sin este elemento prácticamente no tenías acceso a la movilidad, y recordemos que en esos tiempos la movilidad era tiempo y dinero. Entonces nuestros protagonistas van por esa bicicleta, van y acusan en primero están trabajando, se la roban y acuden con la policía. ¿La policía qué hace? Nada, porque no tiene testigos y solamente fue él corriendo por la bicicleta, a pesar de que iba la gente viendo cómo la iba persiguiendo al ladrón y la bicicleta. Después pasa al momento en el que se separan el padre y el hijo, y por así razones el padre escucha que un niño se anda ahogando. Recordemos que se había distraído y el niño estaba fuera de su padre. Entonces el padre piensa, es mi hijo. Ahí deja inmediatamente la búsqueda de la bicicleta y se empieza a ensañar con el hijo. Pero ya adelantándonos todo esto, vámonos al final, ¿no? Ustedes ya conocen bien el final, ¿verdad? De la película. ¿Cómo es que sienten ustedes esa participación de la sociedad, en el que pues toda la gente ahí anda atrás del padre, porque fue justamente él quien robó la bicicleta, porque ya se había cansado de hacer las cosas bien? Había ido a buscarla por las buenas en el mercado y no consiguió nada. Fue con las autoridades y tampoco nada. Y cuando se dio por vencido y tuvo que cometer el acto de robar la bicicleta, donde toda la gente va y ahora sí, por decirlo así, están atentos a los problemas, ¿cómo ven esa participación de la sociedad? A ver, ¿tú quieres la palabra? No, tú primero. Bueno, a ver, empecemos con decir que, bueno, yo siento esta película que se queda en una denuncia de viva voz de una sociedad que, como en todos los tiempos, está corrompida, ¿no? O sea, solo vela por sus propios intereses. Solo vela por sus propios intereses. Pero más en ese entonces porque era posguerra. Posguerra, y exactamente velaban por sus propios intereses porque pues era subsistir, sobrevivir, ver cómo te levantas, todo ver era precario. Cómo reconstruyes tu vida, y si tú sales muy bien y si los demás no salen, pues ni modo. ¿Qué? Ajá. Y por ejemplo también esta escena del restaurante donde el niño está observando a otro que pues por la apariencia y por la mesa se ve que tienen recursos bastante altos. Incluso el padre le dicen, para poder comer como ellos tenemos mínimo que ganar 1 millón al mes. Claro. Y sí, o sea, y justamente ahorita que comentaste eso, vemos que esta es una de las películas que digo, va contra el oficialismo, ¿no? O sea, naturalmente en ese año en Italia pues habían salido de la Segunda Guerra Mundial, pero pues había quedado un poco de censura, un poco de decir, bueno, estamos bien, ¿no? O sea, todo está bien. Está bien. Ajá. Y se mostraba normalmente a las clases sociales altas, pero pues esta película sí es como denunciar que no todo está bien. O sea, que había gente sufriendo. Y justamente en esta escena que vemos de la diferencia de clases, vemos cómo es que esta gente de clase baja pues vive a su manera y trata de llevar la vida, ¿no? Y justamente también cómo es que el niño tiene que, pues digamos, enterarse de que no todos son iguales en cuanto a clase social, ¿no? Y bueno, también vemos esta película como pues un momento de reflexión, yo creo, porque nos invita a tomar una posición, ¿no? A decir, bueno, yo pienso de tal manera, o a crear una opinión en base a eso, ¿no? Y a decir, pues, ¿qué sociedad queremos ser? Y quiénes queremos ser en la sociedad, ¿no? Y pues vemos también una película
que si bien no fue pensada, todo lo que se mostró fue, yo creo, justo y en medida justa para poder movernos algo, ¿no? Como lo que dicen, si no te mueve no es arte. Y esto, pues, de alguna manera a cualquiera nos puede mover en distintas partes, en distintas formas, pero nos provoca algo. Y yo creo que también esto podemos referirlo a la realidad, a la vida real. Porque, pues, la vida real nos trae un montón de sucesos, de emociones, y justamente nos mueve, ¿no? Y esto yo creo es lo que dicen del arte de vivir, ¿no? Este es el arte de vivir, porque experimentamos de todo. Y con esta película es tal cual el arte de vivir, experimentamos de todo. Y pues también, como dicen, quien no conoce la historia está obligado a repetirla, ¿no? Y pues en este caso la película que nos obliga a sentir algo, nosotros como seres humanos pues podemos conocer otro tipo de vidas, otro tipo de experiencias y saber qué es lo que no queremos repetir. Entonces yo creo que esto me deja con un sabor de boca de querer saber en qué acaba, ¿no? Yo creo de querer... ¿Qué pasa después? De querer tener un final feliz, porque eso es lo que nos acostumbra ese cine normal. Que te dices, bueno, ¿cómo? ¿Así acabó? Ajá. Y sí, pues ya así acabó. Y es decir, no todo el final es feliz, no todos los finales son felices. Porque no a todos les toca ser felices. Lamentablemente es así. Pero también el final yo creo que evoca mucho a la realidad. No a todos nos toca en determinado momento ser felices. Entonces yo creo que aunque me deja un sabor de boca pues incompleto, creo que sí nos deja pensando en qué sociedad tan rara somos, tan irónica, porque si vemos al principio, y es lo que comentábamos, que no se le castiga al ladrón desde el inicio, al ladrón de la bicicleta, pero se le castiga a él. Entonces decimos, bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos castigando a quienes en verdad no eran malos y no estamos castigando a los que de verdad son malos. O sea, y también te pone a pensar, bueno, este tipo de personas tienen intenciones buenas. Antonio tenía la intención buena de querer recuperar su bicicleta por vías buenas, por maneras buenas de hacer las cosas. Pues sí, o sea, incluso estaba leyendo que decían que la obra maestra de Vittorio De Sica que hizo llorar al mundo, que precisamente fue la del ladrón de la bicicleta. Y pues sí, o sea, te muestra la realidad y a lo mejor tiende a ser hasta un poco cruda, pero pues era lo que estaba pasando. Y entonces pues sí, yo creo que eso fue lo que me dejó a mí. ¿Tú, Donovan? Sí. Bueno, pues cuando la estuve viendo me hizo semejanza a una película mexicana, la cual es Los Olvidados, la cual también refleja ese aspecto olvidado de la sociedad, el cual no se visibiliza inclusive en estos días, creo todavía, los cuales pues no hay finales felices. O sea, al final de la primera película tuvieron que hacer un final feliz porque la gente no estaba acostumbrada a ver esos finales tristes o esos finales que te rompen al final de ver la película. O sea, y con El ladrón de bicicletas lo que hace que al final sientas tristeza es porque el director supo manejar bien cómo te conectas con los personajes, porque en todo instante te conectas con Antonio y su hijo y cómo es su sustento de vida y cómo se lo arrebataron en un instante y cómo la sociedad no lo puede respaldar ni ayudar en aquel momento y cómo lo dejan de lado. Por último, es un poco triste y cruel de que al final de la película el protagonista, que intentó hacer todas las cosas bien, terminó haciendo justo lo mismo que le hicieron a él y rebajándose al mismo punto. Yo, para terminar,
Esta película nos muestra precisamente ese lado en el que, a pesar de la adversidad, a pesar de que haya personas de que simplemente no te traten de ayudar, pues hay que seguir persistiendo, aun si las cosas parecen pues un sinfín, un sufrimiento sin fin, porque realmente son ese tipo de películas que sí llegan al alma, como precisamente el caso de mi compañera Marisol, que se hizo llorar, y que nos muestran este tipo de finales que no son, como lo mencionaba también Héctor, de que familias ricas, historias bien, no, simplemente son historias reales, y que es lo que hacen falta en este tipo de cine. Sí. ¿Algo más para comentar? Para mí ya sería todo. ¿Sería todo? Bueno, pues de verdad les agradecemos mucho que nos hayan acompañado a lo largo de este ya segundo episodio. Esperamos que sean pues más, que su apoyo se vea reflejado, la verdad. Y bueno, un punto importante que les queremos decir, ya tenemos Instagram para que nos sigan. Aplausos. Instagram que es sin-tanto-rollo. Nos pueden así buscar en Instagram y seguir, y pues seguir creciendo como esta gran comunidad que queremos ser, para saber apreciar la verdad, saber apreciar todos los productos cinematográficos y audiovisuales. Entonces, sin más que decir, y agradeciéndole a todos ustedes, compañeros, por acompañarnos, pues los invitamos a que nos sigan en las redes sociales y a que pues no se pierdan de otro episodio más que estaremos subiendo próximamente. Y bueno, sin más que decir y con un agradecimiento total, pues nos vemos hasta la próxima. ¿Qué pensaron? ¿Que ya nos fuimos? Pues no. Esta sección es nueva y pues vamos a estar haciéndola en casi todos los capítulos, esperemos. Y esta sección se llama ¿cómo? Enrollados. Y bueno, vamos a tener distintas dinámicas. En esta ocasión vamos a tener una trivia de un personaje que ya van a ver, y esta es la historia. Alice Ida Antoinette Guy nació el 1 de julio de 1873 en Saint-Mandé, un suburbio próximo a París. Su infancia transcurrió entre 3 países, Francia, Suiza y Chile. En este último, su padre, Émile Guy, se desempeñó como editor, además de ser el dueño de una cadena de librerías. Una serie de eventos desafortunados causó la bancarrota del padre de Alice. A consecuencia de ello, el señor Guy regresó a Francia, donde fallecería en 1886. A falta de ingresos familiares, un amigo de Alice le recomienda y le incita a estudiar mecanografía y taquigrafía. A raíz de sus estudios, es contratada en 1884 por Léon Gaumont, quien por ese entonces trabajaba en la sucursal general de fotografía como secretaria. Poco tiempo después, a raíz de un altercado judicial, Félix Richard, el jefe de Gaumont, se ve obligado a abandonar la empresa, haciendo así que Gaumont adquiriera el inventario y construyera su propia empresa. Alice asistió junto a Georges Méliès, otro de los pioneros del arte cinematográfico, a una de las primeras presentaciones del cinematógrafo Lumière, en marzo de 1885. En marzo de 1885, en compañía de Gaumont, observó la demostración del dispositivo que revolucionaría la percepción visual de la Sociedad de Fomento de la Industria Nacional y que marcaría la vida de la futura cineasta. Si bien Gaumont en un principio no compartió la fascinación de Alice por el film, accedió a prestarle una de las cámaras que su empresa fabricaba, siempre y cuando, enfatizó, no abandonara sus labores de secretaria. Alrededor de mayo de 1896, Alice filma su primera película, El hada de los repollos. En este primer film, la insípida cineasta, además de dirigir la película, escribió el guión y produjo el proyecto, 3 de las actividades en las que se involucró inalcanzablemente durante las siguientes décadas a partir de su debut en el cine. Alice Guy es considerada por algunos críticos como una de las primeras exponentes del cine narrativo.
El Hada de los Repollos contó con el uso de efectos especiales como el montaje y el movimiento, con cerca de 700 filmes grabados a lo largo de su carrera. Su primera película inauguró una de las carreras más prolijas en el primer periodo de la historia del cine. A partir de 1897, Gaumont hizo de Guy la encargada de la producción fílmica de su empresa. Entre 1902 y 1907, Alice grabó películas para el aparato recientemente diseñado por Gaumont, el cronógrafo, cuyas características principales es la de sincronizar imágenes y sonidos grabados. Hacia 1907, un año después de haber filmado La vida de Jesús, su proyecto cinematográfico más largo y ambicioso hasta ese momento, puesto que contó con cerca de 300 actores y 25 escenarios distintos. Parte a Estados Unidos con Herbert Blake, compañero suyo de la empresa de Gaumont. La relación de trabajo entre ellos prosiguió en Norteamérica. Con el tiempo los lazos se ensancharon y se volvió una relación amorosa que los llevó al matrimonio. Herbert Blake estuvo a cargo de promover el cronógrafo a través de distintos distribuidores, tarea que no logró realizar. Al fracasar este proyecto, Gaumont asigna al esposo de Alice como el nuevo administrador de un estudio de Flushing en Nueva York, cuyo objetivo fue la producción de fonoesferas, las películas para el cronógrafo. De 1908, la pareja de esposos tuvo a su primera hija llamada Simone. El estudio languideció paulatinamente debido a las dificultades para poner en circulación las fonoesferas. Alice no se dio por vencida y, aprovechando la situación, en sus tiempos libres crea su propia compañía, Solax. El éxito de la empresa de la joven cineasta fue tal que hacia 1912 manda construir su propio estudio en Foley, Nueva Jersey, de los filmes que se harán durante los siguientes años en Solax. Alice escribe y dirige al menos la mitad de las producciones. Alice Guy incursionó prácticamente en todos los géneros cinematográficos conocidos hasta el momento: el melodrama, la comedia, la acción y el western, entre otros. Algunos de sus filmes, cuyas protagonistas eran mujeres, critican los roles de género, es decir, los papeles asignados culturalmente tanto a hombres como mujeres. Al presentar matrimonios en escena, algunas historias enfatizaban la igualdad que debía de haber en las relaciones de pareja. La revalorización reciente de la obra de Alice por parte de la crítica cinematográfica ha hecho hincapié en estos temas que para la época fueron provocadores y que en la actualidad todavía despiertan interés en el público. En una industria que estaba compuesta prácticamente por hombres, la figura y la obra de Alice Guy nos da la oportunidad de apreciar desde una perspectiva distinta el desarrollo de arte cinematográfico. Algunas de las películas más importantes del catálogo de Alice, además de las ya mencionadas pero de igual importancia y valor artístico, son Dick Whittington y su gato, Hojas caídas, La Esmeralda, La mujer misteriosa y Vampiro. La suerte de Alice Guy y su esposo cambia drásticamente con el inicio de la Primera Guerra Mundial. A partir de 1914, Gaumont decide retirar sus empresas de Norteamérica. Aunado a esto, las productoras comenzaron a exigir filmes mucho más largos. Las malas decisiones de Herbert Blake en los negocios, además de las dificultades crecientes para distribuir los filmes, terminaron llevando a la bancarrota al matrimonio y paulatinamente a su separación. Hacia 1922, después de divorciarse, Alice regresa a Francia con sus 2 hijos. Durante algunos años, Alice trata de incorporarse a la industria cinematográfica de Francia, con nulos resultados. A partir de ese momento se mantuvo escribiendo cuentos para niños y participando en entrevistas para mujeres. Hacia 1955 es reconocida con la Legión de Honor. Falleció el 24 de marzo de 1968 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Y como ya vieron en la historia que les conté, todos estos datos, ahora vamos a hacer una pequeña trivia con pequeñas preguntas. Y para esto tengo aquí a mis 2 compañeros. Y bueno, esto consiste en quien apriete el botón más rápido va a ser el que pueda contestar la pregunta, ¿sí? Y bueno, se les van a ir sumando puntos. Primera pregunta:
¿Quién fue la primera mujer cineasta? Inciso A, Alice Guy Black. Inciso B, Giselle Lambert. Inciso C, Paulette Leroy. Inciso A, Alice Guy Black. Correcto. Muy bien. ¿En qué año nació Alice Guy? Inciso A, 1873. Inciso B, 1973. Inciso C, 1837. 1873. Correcto. Muy bien. Otro punto para Donald. Siguiente pregunta. Película de Alice Guy que tuvo 25 escenarios y 300 extras. Inciso A, Un tonto y su dinero. Inciso B, Vida, nacimiento y muerte de Cristo. Inciso C, Los resultados del feminismo. Inciso B. Inciso B. Vida, nacimiento y muerte de Cristo. Correcto, muy bien. Otro punto para Marisol. A ver, siguiente pregunta. ¿Cuál es el aproximado de las películas que rodó? Inciso A, menos de 500. Inciso B, más de 2000. Inciso C, más de 1000. Sí, más de 1000. Yo primero. Correcto. Otro punto para Donald. Lo no se aprovecha de que mi lámpara no prende. ¿Cuál fue su primera película de narrativa? Inciso A, El hada de los coles. Inciso B, Falling Lips. Inciso C, The Ocean Wave. Inciso A, El hada de los coles. Muy bien. Te pregunta, Gaumont le prestó a Alice Guy una de las cámaras de la empresa en la que trabajaba, con la condición de dejar su puesto como secretaria. ¿Cuál es la respuesta correcta? Inciso A, cierto, o inciso B, falso. Inciso A, cierto. Muy bien. Uno de ellos es un género fílmico que Alice Guy supervisó y realizó en sus películas. Inciso A, drama. Inciso B, realismo. Inciso C, terror. Inciso D, ficción. Inciso D. Ficción. ¿Y quién fue? No, él no, a mí no encendió. Ah, es que yo no me doy aquí. No encendió. Muy bien. Entonces, bueno, esto fue una pequeña probada de lo que serán estas cápsulas de, Yo gané. de enrollados. Y bueno, pues ahora sí nos despedimos. Les agradecemos mucho por estar en este podcast. La verdad es que su presencia es muy importante. Y bueno, los esperamos para la próxima. Y ya saben, decimos las cosas al punto y sin tanto rollo. Muchas gracias.